El congresista estadounidense James McGovern es el orador principal en la Cátedra de Realidad Nacional, Derechos Humanos en El Salvador, 35 años después de la masacre de los y las mártires de la UCA. Han pasado 41 años desde que pisé por primera vez este campus. Era 1983. Estaba trabajando para un político de Massachusetts llamado Joe Muckley. Vine aquí porque un grupo de refugiados salvadoreños vino a su oficina en Boston para pedirle ayuda. Algunos de ellos eran estudiantes que se habían manifestado abiertamente en contra del gobierno. Algunos eran trabajadores que habían ayudado a organizar sindicatos. Algunos eran defensores de los derechos humanos indignados porque el ejército salvadoreño mataba civiles. Todos temían ser devueltos a El Salvador, donde creían, con razón, que sus vidas corrían peligro. Conmovido por sus historias personales, el congresista Muckley me pidió que viniera aquí para investigar sus reclamos y ver qué se podía hacer para ayudar. Tenía tan solo 23 años en ese entonces y cuando llegué aquí me sorprendí por lo que vi. Había leído en los periódicos acerca de la violencia, el miedo y la incertidumbre. Pero hasta que vemos algo así de primera mano es muy difícil de comprender. Los escuadrones de la muerte y las fuerzas gubernamentales ya habían matado a decenas de miles de civiles inocentes, incluyendo el arzobispo Oscar Romero, el padre Rutilo Grande y 4 eclesiásticas estadounidenses, entre las cuales se encontraba la misionera Jean Donovan. Me detuvieron en el camino desde mi viaje en San Salvador por el FMLN. Los oficiales del ejército me dijeron que cualquier crítico era el enemigo. La seguridad era severa y el país estaba tenso. Muchas personas con las que hablé me dijeron que viniera acá, a la UCA, que me reuniera con el rector y con el profesorado para discutir qué estaba pasando. Así que vine a este campus y no solamente encontré algunos de los análisis más críticos y perspicaces en El Salvador, sino que también encontré esperanza. Mis recuerdos con el padre Segundo Montes, el padre Ignacio Martín Baró y el padre Ignacio Yacurría restauraron mi fe. Para ser honesto con ustedes, estando en casa, sentí que la iglesia me había dejado atrás, que se trataba solamente de los rituales, del dogma, las tradiciones y nada más. Era solamente escuchar la homilía, tomar la Eucaristía, arrodillarse, pararse, arrodillarse y pararse de nuevo. Todo había perdido su significado. Pero cuando vine a la UCA, descubrí un tipo diferente de iglesia. Una iglesia que se puso del lado de los pobres, que caminó con los oprimidos y trabajó por la justicia social, como Jesús nos pide a cada uno de nosotros que hagamos. Una iglesia que se preocupaba no solamente por el ritual, sino por lo más importante, por la acción. Una iglesia que no solamente hablaba, sino que recorría el camino. Había un propósito y una pasión aquí. Y en un momento en que muchos otros clérigos en El Salvador habían sido silenciados a raíz de los asesinatos del arzobispo Romero, los jesuitas alzaban la voz y se pusieron de pie por la paz y la justicia sin pedir disculpas. Nunca olvidaré mis recuerdos con ellos durante la primera visita. En el padre Segundo Montes encontré un defensor de los salvadoreños que emigraban a los Estados Unidos. En gran medida le doy crédito a él por la creación del estatus de protección temporal para los salvadoreños y otras comunidades de refugiados en los Estados Unidos.
un proyecto que ayudé a convertir en ley. En el padre Martín Baró recuerdo un líder carismático que tenía una forma poderosa de hablar. Recuerdo haberle preguntado una vez qué mensaje le gustaría que llevara de regreso al Congreso. Recuérdeles que nosotros también somos seres humanos, dijo. En el padre Yacuría escuché a un hombre brillante que entendía muy bien la fría indiferencia de los Estados Unidos con respecto a las armas y el equipo militar que derramamos sobre El Salvador y el papel de la Iglesia en el trabajo por la paz. Él me explicó que convertir la creencia en la acción, teniendo en cuenta la preferencia del Evangelio por los pobres en nuestra propia vida cotidiana. De hecho, él creía que esta era la misión de la UCA. Él dijo, y cito, una universidad cristiana debe tener en cuenta la preferencia del Evangelio por los pobres. Esto no significa que solo los pobres estudien en la universidad y no significa que la universidad deba abandonar su misión de excelencia académica. La excelencia es necesaria para resolver los problemas sociales más complejos. Significa que la universidad debe estar presente intelectualmente donde se necesita, proporcionar ciencia a aquellos que no tienen ciencia, habilidades para los no cualificados, ser una voz para los que no tienen voz, brindar apoyo intelectual a aquellos que no poseen las cualificaciones académicas para promover y legitimar sus derechos. Cierro cita. Este compromiso con los pobres y marginados, el compromiso de esta universidad con los pobres y marginados, fue como un soplo de aire fresco. Fortaleció mi fe y restauró mi esperanza en el poder de las personas para marcar una diferencia en el mundo. Nunca los olvidaré, nunca, ni la última vez que vi al padre Yacuría, apenas unas semanas antes de que fuera asesinado. Lo había invitado a un evento para hablar en Washington. Recuerdo que lo último que me dijo fue que mantuviera mi fe, porque él todavía creía que la paz era posible. Era temprano en la mañana del 17 de noviembre de 1989 cuando sonó mi teléfono y me despertó. En la otra línea estaba Silvia Rosales, quienes ustedes probablemente conozcan de Carecen. Sus palabras llegaron una a la vez entre lágrimas. Los mataron a todos. Los mataron a todos. Los sacerdotes los mataron a todos. Y los enumeró uno por uno. Ignacio Yacorina, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, y Elba Ramos y Celina Ramos, el ama de llaves y su hija. Ellos eran nuestros amigos, nuestros mentores, nuestros hermanos y hermanas. Todos quienes ahora sabemos fueron asesinados por un batallón de élite del ejército creado y entrenado por los Estados Unidos. Y fueron asesinados no a pesar de quiénes eran, sino por quiénes eran. Estoy orgulloso de mi rol junto con el congresista Mockley al desvelar esta horrible verdad de los asesinatos. Y para ser verdad, todavía estoy enojado. Enojado porque no ha habido verdadera justicia para los mártires jesuitas. Enojado porque los autores intelectuales de estos crímenes han evadido rendición de cuentas. Muchos de ellos aún viven en este país. Estoy enojado porque mi propio gobierno no ha dicho la verdad sobre lo que sabía ni cuándo lo sabía, porque se niega a desclasificar documentos que podrían ayudar a aclarar los detalles de los asesinatos. Y sin embargo, lo que he aprendido en estas décadas es a transformar mi ira en acción. Estoy aquí en El Salvador en este fin de semana para recordar las vidas de nuestros mártires. Pero si eso es todo, siendo honesto con ustedes, no es suficiente. Ellos querrían que hiciéramos algo más que solo recordar. Nos recordarían, como nos recuerda el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Ellos querrían que tomáramos acción, no solamente en El Salvador o en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Los mártires recorrieron el camino del servicio y la solidaridad, y debemos seguir sus pasos. Nos enseñaron que la injusticia y la indiferencia son problemas políticos y que debemos exigir soluciones políticas. Nos enseñaron que las duras realidades no pueden ignorarse
y que depende de cada uno de nosotros unir a las personas para trabajar por el cambio. Nos enseñaron a respetar la dignidad y los derechos de cada persona. Y al honrar su legado, debemos comprometernos a respetar todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Jesús nos dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Sin embargo, demasiadas personas en nuestros países sufren no solamente por la violencia de las balas y las armas, sino por la violencia de la pobreza y el hambre, la violencia de no tener un lugar donde vivir o un trabajo para mantenerse o mantener a sus familias. Al igual que los mártires, debemos apoyar a los pobres y exigir algo mejor de nuestros gobiernos. El Papa Francisco nos lo advirtió. La felicidad no se puede adquirir pisoteando los derechos y la dignidad de los demás. Pero al ver el mundo el día de hoy, vemos que los derechos de demasiadas personas están bajo ataque. El actual gobierno salvadoreño ha ayudado a que la gente aquí se sienta segura nuevamente. Los niños pueden ir a la escuela, la gente puede caminar por sus colonias con menos miedo, y eso es algo bueno. Pero como dice un viejo adagio, aquellos que renunciarían a la libertad esencial a cambio de seguridad temporal no merecen ninguna de las dos y perderán ambas. Miren lo que se ha intercambiado por la seguridad temporal en El Salvador. Más de 80,000 personas han sido encarceladas. Más de 80,000 personas han sido encarceladas. Es difícil saber qué ha pasado con ellas. La mayoría no ha sido acusada individualmente y se les niega el acceso a un abogado. Las familias no pueden visitarles y se desconoce su estado. Según Human Rights Watch, al menos 261 personas han muerto mientras estaban en prisión. A medida que ha sido posible obtener información sobre los casos individuales, se han documentado cientos de detenciones injustas, incluidos las de niños de tan solo 12 años. Debemos exigir algo mejor. En honor a los mártires, debemos decirle la verdad al poder, incluso cuando sea difícil. Entonces, digo aquí, tal como digo en mi propio país, que el Estado de Derecho no es un derecho político. Es un imperativo moral. Jesús también nos dice en el Evangelio de Juan que la verdad nos hará libres. Sin embargo, el presidente electo Trump ha etiquetado a los periodistas como los enemigos del pueblo. Su retórica está equivocada. En una sociedad sana, el desacuerdo y el debate público no son signos de debilidad, son signos de fortaleza. Silenciar a aquellos que nos desafían no nos conduce a la paz, nos conduce a la tiranía. Así como lo digo en mi propio país, me veo obligado a hacerlo aquí también. Los mártires no exigirían menos, porque la libertad de prensa no es un regalo que se otorga o se retiene. Es un derecho básico que no debe quitarse. Así que lo digo con mucho respeto, pero con urgencia. Dejemos que los periodistas hagan su trabajo. Cualquiera que sea valiente para declarar la verdad ante las autoridades debe ser celebrado y no atacado. Debemos detener los ataques a los periodistas. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Aunque el presidente electo Trump promete deportaciones masivas, piensa que todos los migrantes son ilegales, especialmente aquellos que buscan asilos, aunque estén en Estados Unidos con un estatus legal. Los Estados Unidos no se tratan de eso. Deberíamos mostrar compasión y no hostilidad ante los refugiados. No tenemos que renunciar a nuestros valores por la seguridad. Podemos y debemos crear mejores leyes para las personas que siguen las reglas y quieren unirse a sus familias o buscar protección temporal o asilo o una mejor vida. Y somos capaces de hacerlo. Pero el próximo presidente de los Estados Unidos probablemente va a ordenar al gobierno reunir a los migrantes con órdenes de deportación, independientemente si esas órdenes están en proceso de apelación, para deportarlos sumariamente. Le va a dar rienda suelta a la patrulla fronteriza para enviar de vuelta y deportar a los migrantes que cruzan la frontera, aun si se presentan legalmente y solicitan asilo. Intentará cerrar las organizaciones
organizaciones que brindan apoyo y asesoramiento legal a los migrantes y va a cerrar la mayoría, si no todas las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Amenaza con enviar de regreso a sus países a cientos de miles de migrantes que han estado legalmente durante décadas con estatus de protección temporal. Y no olvidemos la primera vez que él fue presidente, cuando recortó toda la ayuda económica para el desarrollo de América Central, incluido El Salvador, eliminando inversiones en programas de violencia juvenil, capacitaciones laborales, capacitación en tecnología, desarrollo comunitario, educación, salud y agricultura. Esto no es lo que creo que los Estados Unidos deberían defender. Creo que la inmigración hace que Estados Unidos sea más estadounidense y no menos. Y sé que los migrantes son un motor de innovación y progreso. Se supone que el presidente Bukele y el presidente electo Trump tienen una buena relación, así que por el bien de ambos países rezo para que el presidente Bukele intervenga. Espero que reconozca que muchos de los grupos religiosos y no gubernamentales que brindan apoyo a los salvadoreños son los mismos grupos que él y el presidente electo Trump están ansiosos por estigmatizar y desmantelar. Planteo estas preocupaciones no por juicio, sino por un profundo respeto y amor por el pueblo salvadoreño, construido a lo largo de décadas de amistad. A lo largo de los años he estado con ustedes en tiempos de oscuridad y en momentos de esperanza. Siento la responsabilidad de alzar la voz, especialmente dado el papel de mi país en el pasado de El Salvador. Estamos preocupados acerca de lo que pasa alrededor del mundo. Yo sé que muchos de ustedes están preocupados acerca de la dirección en la cual se dirige su país. Me preocupa la dirección hacia la cual va mi propio país. Pero la verdad es que ser popular no nos da automáticamente la razón. Aun cuando ganamos una elección, eso no nos da automáticamente la razón. El estado de excepción aquí en El Salvador, de acuerdo a las encuestas, es popular. Eso no significa que esté bien, y yo creo que es tiempo de terminar ese estado de excepción. Nuestro trabajo es mantener la fe y pelear por aquello que sabemos que es justo y correcto. A la luz de los mártires, recordemos que ellos estaban comprometidos no solamente con la paz, sino también con el cambio. Estaban comprometidos con el cambio. Los derechos humanos, con la justicia, con el Estado de Derecho. Estos no solamente fueron palabras en papel, fueron valores sagrados, son valores sagrados en el centro de Jesús de Nazaret y entretejidos en los valores jesuitas. Sabían que la democracia era más que política, sino que era la búsqueda de esa chispa divina en cada uno de nosotros y un reconocimiento de que todos somos hijos de Dios, nacidos libres e iguales a su imagen, que merecen un asiento en su mesa. Hoy, los autoritarismos alrededor del mundo buscan socavar estos principios, buscan demonizar a los grupos vulnerables, periodistas y grupos de sociedad civil. Buscan que nos enfrentemos los unos a otros para desmantelar las instituciones que protegen nuestros derechos y velan por el bien común. No satisfacen las necesidades básicas de la gente, dejando que el hambre, la pobreza y la desesperanza se agraven para que no notemos la lenta erosión de nuestras libertades. No debemos sencillamente hacerlo mejor, sino que también debemos exigir algo mejor. Debemos dedicarnos a levantar a los pobres y sufrientes, a alimentar a los hambrientos y luchar junto a aquellos que tienen sed de justicia. Debemos volver a comprometernos a construir campus y comunidades no solamente inspirados por la misión de los jesuitas, sino encendidos por el llamado a la acción que cada uno de ellos hizo antes de que sus vidas fueran truncadas. Y debemos recordar que nuestro trabajo no es la causa de un solo día o un mes o un año, es el trabajo de una vida entera. Hace décadas, los jesuitas aquí en la UCA me enseñaron que el cambio
es posible y que la fe, cuando está con los pobres y oprimidos, puede mover montañas. Imaginaron un mundo donde el amor vence el odio y la rectitud lava la injusticia. Imaginaron una sociedad donde los fuertes son justos y los débiles son protegidos. Soñaban con un futuro en el que el amor y la compasión nos uniera en humanidad para derribar las barreras más fuertes y cumplir con el antiguo llamado de las Escrituras, hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. El legado de los mártires todavía nos llama a actuar. Oremos por su sabiduría y su fortaleza, sabiendo que aquí en la tierra la obra de Dios está en nuestras manos. Gracias por recibirme el día de hoy. En lo personal me impresiona la ética y la racionalidad del congresista, arraigada en la solidaridad y en la sensibilidad ante el sufrimiento humano. A mí me parece que esto se refleja en lo que nos ha compartido el congresista que vivió en su primer viaje a El Salvador en 1983, cuando tenía 23 años, cuando se percató de la diferencia entre leer las noticias desde lejos y ver la realidad de cerca. Quizás sin saberlo entonces, congresista, usted aplicó un principio muy ignaciano. San Ignacio insiste en sus ejercicios espirituales en la aplicación de los sentidos. En la contemplación de la encarnación, invita a mirar a las personas, oír lo que hablan y mirar lo que hacen. Yo creo que eso fue lo que vino a hacer El Salvador y es lo que ha seguido haciendo en estos 41 años desde su primera visita. En lo personal me ha impactado gratamente la referencia al padre Segundo Montes, uno de nuestros mártires y el fundador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Yo confieso que ya sabía que el congresista Moscli fue, junto a usted, congresista, el promotor e impulsor de los tratados de protección temporal, o TPS, como le llamamos, que se comenzaron a aplicar en 1990 para beneficiar a personas originarias de países en situación de conflicto o que habían sufrido desastres sociales por fenómenos naturales. Pero me ha conmovido que considere al padre Montes un inspirador de esa medida, tan noble que ha ayudado a decenas de miles de personas, no solo de El Salvador ahora, sino también de Nicaragua, Honduras, Haití, Sudán del Sur, Somalia y otros países. Bueno, el más reciente caso es el de Venezuela. Esa medida tan noble que parece que corre riesgo de ser eliminada en la próxima administración estadounidense. Tiene usted razón, congresista. En nuestro país no solo se ha sufrido por la violencia, también la pobreza y la desigualdad causan estragos en la población. El Salvador vive una aguda crisis económica que afecta directamente a la economía familiar. De acuerdo a datos del Banco Mundial, entre el año 2000 y el año 2023, el Producto Interno Bruto creció a una tasa anual promedio del 2.1%. Sin embargo, en los últimos 5 años, desde 2019 hasta 2023, la pobreza aumentó en 4.4%. Actualmente tenemos en El Salvador casi 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas, 30% de la población, bueno, menos con el nuevo censo, los datos del nuevo censo, viviendo en la pobreza monetaria, esto de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Reserva. Si crece la riqueza y crecen los pobres, la conclusión es la misma de toda la historia de El Salvador. La riqueza sigue concentrándose en pocas manos y la desigualdad sigue aumentando en el país. De acuerdo a las encuestas de nuestro Instituto Universitario de Opinión Pública, 53 de cada 100 salvadoreños ha dejado de comprar algunos alimentos porque están muy caros. Hay familias que han cambiado su dieta alimenticia, han reducido las raciones de alimentos o han eliminado algún tiempo de comida porque sus ingresos ya no les alcanzan. Por otro lado, en materia de seguridad, la situación es compleja. De acuerdo a registros de nuestro Observatorio Universitario de Derechos Humanos y de otras organizaciones de derechos humanos, en el marco del régimen de excepción aprobado en marzo de 2022, somos el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad
por cada 100.000 habitantes en el mundo, 1.176. Entre el 26 de marzo de 2022 y el 5 de noviembre de 2024 se detuvieron 83.100 personas, 3.319 menores de edad, 314 personas privadas de libertad fallecieron entre el 26 de marzo de 2022 y el 15 de septiembre de 2024. Dicho sea de paso, la Fiscalía General de la República ha archivado la mayoría de estos casos. Todo esto además de más de 6.400 personas desaparecidas, de las cuales un 37.20% no fueron localizadas, y más de 25.000 empleados despedidos del sector público de acuerdo al movimiento de trabajadores despedidos. Es innegable que hay más seguridad en las calles y esto representa el aspecto más valorado por la población. Yo creo que a todos nos alegra que haya más seguridad en el país, pero ¿a qué costo? Como ya dije, lo que estamos viviendo en El Salvador es una situación compleja. Indudablemente asistimos a la escalada de un régimen autoritario con un respaldo social mayoritario. Un pueblo cansado de sufrir por la violencia, con tal de tener seguridad, acepta que le violen otros derechos. Se nos ha vendido que la única manera de garantizar seguridad es violando los derechos humanos. ¿Quieren seguridad o quieren que respetemos los derechos humanos? Las dos cosas no se pueden. Pero la evidencia está ahí, está comprobado. Los países más seguros del mundo son los que más respetan los derechos humanos. Eso está ahí. La violación de los derechos no llevará a buen puerto a este país. Por todo esto que vivimos, lo que se respira en El Salvador es el miedo político que definen los especialistas, que ha sido a lo largo de la historia un instrumento político que se ha utilizado para perpetuarse en el poder. Según la encuesta del YUDOP de evaluación del régimen de excepción, a 2 años de vigencia, 74 de cada 100 salvadoreños tienen cuidado de emitir sus opiniones cuando comparten con otras personas sobre el régimen de excepción. Hoy, como la primera vez que visitó El Salvador, congresista, mucha gente calla por miedo, por temor a las represalias, callan las jerarquías de la iglesia, los empresarios guardan un silencio obsequioso, hasta la academia parece ser indiferente. Por supuesto, siempre, como en todo, hay honradas y contadas excepciones. Hasta los países callan. Y aprovecho la oportunidad para comentar que también a veces nos llama la atención la actuación, a veces ambigua, del gobierno de los Estados Unidos, no solo al no cuestionar lo que pasa, sino al respaldar medidas del gobierno. Por lo menos para algunos el argumento recurrente, para no decir nada, es el mayoritario respaldo social del gobierno. Pero la historia lo demuestra que el que la mayoría respalde algo no quiere decir necesariamente que sea correcto. Y la tiranía de la mayoría ha llevado muchas veces a una cacería de brujas. Yo creo que recojo el sentimiento bastante extendido en sectores de la población salvadoreña. También aquí estamos preocupados por la vuelta del señor Donald Trump al poder. No solo en Estados Unidos hay desprecio a los periodistas y se considera enemigos a quienes dicen la verdad. Hay muchas coincidencias de estilos de gobernar entre algunos mandatarios. También, como nuestros compatriotas acogidos al TPS y los que están en situación migratoria irregular en los Estados Unidos, nos preocupa la amenaza de la deportación masiva, porque eso significaría no solo cerrar la fuente principal de donde se inyecta más recursos a la economía nacional y familiar, sino truncar proyectos de vida no solo de los deportados, también proyectos familiares que no tendrían viabilidad en un país que no les ofrece oportunidades. Pero además, si lo que vamos a tener es una reedición del primer gobierno del señor Trump, ya sabemos que la única preocupación y exigencia desde el norte será detener la migración, cerrando los ojos a la situación del respeto a los derechos humanos, de la institucionalidad democrática, de la corrupción y del Estado de Derecho. Esto dejaría el camino despejado para que aquí se profundice lo que ya estamos padeciendo. Como UCA queremos ser dignos del legado de nuestros mártires. Ellos tuvieron básicamente 2 armas,
su palabra y su obra. Usted dijo en su discurso que ellos no solo decían, sino que hacían lo que decían. Dijeron la verdad en un contexto de guerra, defendieron los derechos humanos, lucharon por la justicia social desde la especificidad universitaria y desde su inspiración cristiana. Nosotros nos unimos a su voz para pedir la liberación de los detenidos injustamente. No pedimos más, pedimos que se respete la ley, que se respete el debido proceso. A veces eso es pedir mucho en este país. Dios nos ayude a ser fieles a este legado. Gracias, congresista. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Muchas gracias. Lo que estos 6 jesuitas hicieron, lo que significó todos sus, digamos, su palabra y el sacrificio de entregar sus vidas, hizo que en buena medida El Salvador gozara de la paz de que vino después, ¿no? Es decir, el fin del conflicto armado fue empujado en gran medida por el asesinato de los jesuitas y de Elba y Celina, y lo que eso impactó no solo en el país, sino en el Congreso de Estados Unidos, y de ahí vino todas las investigaciones de las cuales el congresista McGovern fue parte. Pero no solo estamos aquí para recordar esos asesinatos, sino también para alentarnos a vivir nuestras propias vidas desde esa búsqueda de verdad y de justicia en donde sea que nos encontremos. A nosotros, nosotras, nos toca ahora intentar prolongar aquella riqueza, aquel legado que nos ha dejado a nuestro tiempo, ponerlo a producir en otra tierra, en otro contexto histórico de sociedad, de mundo, de universidad, que ya no es el mismo, en cuyo estudio, comprensión, redención, ¿no? Vivieron los jesuitas de la Guerra Civil Salvadoreña. En aquel momento la región centroamericana y el mundo en general se hallaban, digamos, en el contexto de la violencia política y las expectativas de cambios revolucionarios a partir de la Guerra Fría y lo que eso había significado para Estados Unidos y para la región. En El Salvador, de 1989, las fuerzas beligerantes apostaban por el aplastamiento militar del enemigo, y ahí Monseñor Romero y los jesuitas de la UCA abogaban por dialogar y por negociar como único camino para modular las diferencias entre las distintas fuerzas en guerra y también sus antagónicos proyectos de sociedad. En ese momento parecía imposible dialogar y se logró. Creo que ahora, aunque el contexto ha cambiado mucho, también parece imposible tener espacios de diálogo, pero creo que no podemos olvidar que lo que en su momento no se ve como una salida potable, si se trabaja sobre eso se pueden lograr cosas distintas. 35 años después, El Salvador es puesto a prueba otra vez. ¿Qué vemos de diferente en el contexto actual? Bueno, hay 2 elementos importantes. El primero es que estamos ahora en el momento del desencanto por la democracia. Hay un desapego por los derechos humanos, no solo en El Salvador, no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Buena parte de la población en este continente está desinteresada en tener soluciones a sus problemas que involucren la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Quieren soluciones rápidas, quieren gobernantes que generen cambios a cualquier costo, y esto hace muy difícil que las sociedades le puedan imponer límites a estos gobernantes. Más bien se les están dando cartas blancas para hacer lo que quieran, y esto no termina bien, ¿no? La historia nos ha dicho que esto nunca termina bien.
Además, estamos viendo en la región que la influencia de Estados Unidos sigue siendo muy importante para países como El Salvador, pero ya no hay una hegemonía de Estados Unidos en toda América Latina. Ahora hay otros polos de poder también preocupantes. Argentina, Paraguay, incluso Costa Rica, México, son países que también están en este juego de populismos, regreso de los autoritarismos y que están haciendo una nueva forma de gobierno regional que está muy de la mano con la idea de dejar de lado los derechos humanos y la democracia. Es decir, la tarea no solo es de El Salvador y no solo es preocupante la relación presidente Bukele, presidente Trump, sino cómo estos se mueven en toda una región en la cual el conservadurismo está ganando amplio terreno. Lo segundo es que ya el congresista McGovern hacía varias referencias a elementos del cristianismo, como los jesuitas nos dieron elementos importantes para entender el rol de la iglesia en un momento histórico de un pueblo sufrido y que estaban de la mano con los pobres, y eso además tuvo muchos impactos en la teología y la cristología de ese momento. Ahora vemos que en la región hay muchos sectores, y estos sectores autoritarios que todos y todas conocemos están además tratando de redefinir lo que se entiende por cristianismo y tomando elementos del cristianismo, incorporándonos al discurso político y vendiéndose como los nuevos mesías, ¿no? Es decir, hay una combinación de elementos cristianos incorporados a los discursos populistas y dictatoriales que también son muy peligrosos, y así está tomando fuerza una idea de cristianismo cercana a los poderes, lejana a quienes sufren, a los pobres, y más bien un cristianismo muy de la mano con estos líderes que quieren instalarse en los gobiernos sin ningún tipo de controles. También estamos viendo que en la región hay, por otro lado, siguen habiendo esperanzas. No quiero terminar esto con una nota negativa. También vemos que en la región hay nuevos grupos que están intentando desafiar de alguna manera estas narrativas autoritarias, pero estos grupos siguen teniendo relativamente poco espacio, y este es el momento para que, desde espacios como la academia y la universidad jesuita, pueda ponerse más énfasis en el entrenamiento y el apoyo a la creación de nuevos liderazgos, desde los ámbitos jurídicos, de políticos, económicos. Es decir, la academia en este momento tiene el gran desafío de seguir siendo una voz crítica, pero también de crear otras nuevas generaciones que sepan cómo pensar, cómo analizar, y que puedan ser ese relevo que se necesita no solo para criticar, sino también para construir alternativas de cambio. Y finalmente, lo que creemos que sería muy importante que ocurriera en toda la región es que debe fortalecerse el sentido de ciudadanía, de una ciudadanía que pueda imponerle límites a los poderes, que las organizaciones y las instituciones que siguen creyendo
en la democracia y los derechos humanos se sienten a dialogar, hagan estrategias conjuntas e intenten de esa manera ser un poder que pueda desafiar al poder mayor. Y tercero, que que hayan cada vez más sectores de la población que de alguna manera le nieguen a los poderes de turno su consentimiento y su apoyo para hacer lo que quieran. Es decir, la historia nos ha demostrado que debe trabajarse desde los sectores populares, desde la sociedad civil y también de la mano con alianzas internacionales. Creo que El Salvador está a tiempo, que aún no es el momento de rendirse, y aunque el panorama aquí en Estados Unidos y en la región tenga enormes desafíos, también es cierto que El Salvador tiene la capacidad de recomponerse. Hay que creer, ¿no? La gente tiene que creer que tiene ese poder, que el poder no está solo en quien no ha concentrado todo, sino que el poder sigue estando en la gente, y que hay mucho para dar, mucho para aprender, y que es momento de resistir y también de construir alternativas. Personalmente, mi historia con El Salvador empezó en 81, 82, en oponiendo la ayuda militar de Estados Unidos para la guerra. Aquí pasé por primera vez en 86, y desde ese momento mis encuentros con la sociedad salvadoreña, con los campesinos, con los refugiados, con los activistas, con los estudiantes, me han inspirado a trabajar para una sociedad aquí en El Salvador más justa, más democrática, y para una política de Estados Unidos que apoya más fuertemente y directamente los procesos de paz, el desarrollo democrático y el respeto para los derechos humanos, ¿no? Yo me encontré al padre Segundo Montes en una reunión en Washington, facilitado por el congresista McGovern en noviembre de 89, días después de su muerte, ¿no? Él y los jesuitas, la comunidad jesuita, defendieron, y no solamente defendieron, pero avanzaron una visión de una sociedad en paz, más justo, más equitativo y más democrático, ¿no? Para mí y para muchos otros fue una inspiración, y ellos y las dos mujeres, Ella y Celina, dejaron sus vidas para esa visión, y nos dejaron con nosotros todos y todas esa visión y esa inspiración para seguir trabajando conjunto para la justicia y la democracia, ¿no? En la ocasión de su martirio, ¿no? Para mí es importante recordar no solo los jesuitas, pero los otros casos, ¿no? Los casos ejemplares de Monseñor Romero, del Mozote, de los otros masacres, también los niños separados de familias que trabajan grupos como Probúsqueda, los desaparecidos en general. Y digo eso no por caso de venganza, pero porque para mí es importante darse cuenta de que la no resolución de esos casos, la impunidad de esos casos, da lesiones en la sociedad, y para remediarlos hay que investigar y hay que resolver estos casos para terminar con la impunidad y asegurar la no repetición de ese tipo de crímenes, ¿no? Para mí el aniversario nos debe comprometer otra vez a este camino, ¿no? Bueno, pero en este momento es importante no solo recordar esta historia tan triste y la necesidad de resolver estos casos, pero usar los valores y la perspectiva de los jesuitas para ver la sociedad de hoy, ¿no? Quiero mencionar brevemente solo 3 cosas. La cuestión de las detenciones arbitrarias, la concentración del poder,
la persecución contra periodistas y activistas de la sociedad civil, ¿no? Bueno, en el caso de los detenidos, primero, claro que la sociedad salvadoreña hoy tiene menos violencia, más paz, menos de la extorsión, menos homicidios, y casi ya ha terminado con la pandilla, ¿no? O, aparentemente. Y eso es importante recordar, ¿no? Para todos un paso positivo. Pero ha resultado en un número importante de detenidos sin debido proceso, en condiciones inhumanas por muchos. Y yo creo que es importante, bueno, es el día para terminar con el estado de excepción, para terminar con las constantes renovaciones del estado de excepción, de empezar con una transparencia para los supuestos 8,000 casos de inocentes liberados, y para permitir las visitas familiares y para mover hacia un mecanismo para la resolución de los casos de los otros detenidos. Es un Estado democrático y bajo el Estado de Derecho, algo muy importante, ¿no? Eso primero. Segundo, la concentración de poder. Bueno, como han dicho todos, es una preocupación bastante seria. Vemos en esto la debilitación de las instituciones importantes de la Fiscalía, de los jueces independientes, etc. Y en la Asamblea es muy mal para la democracia y importante cambiar la ruta así. Y finalmente la persecución contra periodistas, actores sociales, ONGs. Eso limita la crítica, el debate y el diálogo que es necesario para avanzar en la sociedad de hoy. Bueno, esos retos, entre otros, hay retos que la sociedad civil salvadoreña tiene que enfrentar. Por la acción de las familias de los detenidos, por los movimientos sociales, por parte de los ONGs, por las universidades como la UCA, que educan las nuevas generaciones del país, etc. Tiene que hacerlo por hacer demandas, para hacer investigación, por ofrecer propuestas, para debatir y dialogar. Y eso lo más importante que nada. Por años, organizaciones internacionales, además de esas organizaciones nacionales, organizaciones internacionales como WOLA, como DPLF, como otros, han acompañado la sociedad civil salvadoreña en sus luchas para la justicia social, ¿no? Y han trabajado al otro lado para una política allá en los Estados Unidos que apoye la sociedad civil y darles más espacio. Seguimos comprometidos a hacer esto. En este momento, con la elección del presidente Trump, va a estar mucho más difícil, como dijo el congresista McGovern, que antes, porque están más enfocados en deportaciones, control del flujo migratorio, etc., y mucho menos en el Estado de Derecho y democracia aquí en El Salvador y en Centroamérica. Pero al frente de esa realidad, bueno, quiero terminar diciendo de que nosotros, inspirados por los valores y los compromisos de los martirios y de las jesuitas, van a seguir trabajando conjunto con ustedes y con la sociedad civil para un El Salvador más justo, más democrático y en paz.
¿Te enteraste de lo que pasó con el desfalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomati. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía, mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En el marco del 26 aniversario de Audiovisuales UCA, hablaremos y recordaremos la trayectoria que esta unidad ha recorrido junto al pueblo salvadoreño.